Buenas chicos, estamos en un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a dar los fundamentos y la forma de explotar vulnerabilidades SQL Injection, como podemos ver por aquí. Y bueno, antes de nada, antes de empezar a dar la explotación, que he preparado un laboratorio para eso, tenemos que ir a la base del por qué funciona, ¿vale? Porque nosotros no queremos solo explotar, sino que queremos entender el por qué lo explotamos. Entonces, las SQL Injections, ¿qué son? Antes de empezar, básicamente, hay que entender que la SQL Injection es una forma de inyectar código para una consulta SQL en un escenario donde no estaba previsto para eso. Por ejemplo, el login es lo más común, lo que más se suele ver, pero esto lo veremos un poco más adelante porque hay más formas. No solamente los paneles de login son lo único vulnerable. Entonces, vamos a ver aquí cómo es el proceso antes de una explotación. Bueno, antes de una explotación, ¿cómo es el concepto, no? ¿Qué pasa con la consulta que enviamos? ¿Por dónde pasa? Pues bueno, hay como tres capas. Empezamos siendo el usuario, bueno, empieza en el usuario que somos nosotros, en el cliente, ¿vale? Voy a poner cliente por aquí abajo y empieza en el cliente. El cliente envía la consulta, bueno, la consulta, y esto va a la aplicación web. Bueno, y no sé por qué pongo flechas, porque ya he puesto flechas, pero bueno, a la aplicación web. Y la aplicación web va a la base de datos. Mediante librerías, está conectado y hace la consulta. Vamos a ver después código directamente de cómo es ese código, cómo podría ser en las aplicaciones webs. Y bueno, básicamente es así, se divide en tres capas. No hacemos la consulta directamente ni pasamos nuestros parámetros directamente a la base de datos, dado que la base de datos suele correr en local, no suele estar expuesta. Algo aquí, no vaya a ser que esté tapando esto lo tapamos por aquí. Perfecto, así que será mejor. Vale, ahora, ¿cómo es una consulta y cómo es que se explota? Vale, hay que tener fundamentos de SQL para esto, ¿vale? Y como podemos ver, por aquí tenemos... Vale, el panel de este sale cada vez que le doy al lápiz. Bueno, imaginaros esta consulta, ¿vale? Es una consulta básica con la que se puede administrar un login. Si es verdad que la contraseña, en este caso, en la mayoría de páginas web, y no debería eh, ir en texto plano, se debería encriptar, se debería hashear y comparar con la contraseña hasheada, ya que debería estar hasheada en la base de datos si la almacenan de forma segura, que creo que gracias al RGPD debería estar obligatorio. Pero bueno, vamos a ver una cosa. Aquí tenemos lo que viene siendo el AND. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si hemos dado puertas lógicas, si sabemos sobre las puertas lógicas, o bueno, si no igualmente lógica, aquí lo que estamos haciendo básicamente es extraer datos de la tabla users, de la tabla usuarios, donde, en vez de extraer todos, donde el nombre es admin y la contraseña es admin123 en este caso. Imaginaos un panel de login, este por ejemplo del laboratorio que he creado. Vamos a ver por ejemplo este que he cargado por aquí, que en este caso la aplicación simula ser un sistema de gestión de videojuegos en el que, bueno, nos metemos y podemos ver varios videojuegos que están por ahí. Bueno, en este caso solamente he metido dos en la base de datos porque es para la demo. Y bueno, como vais a ver, si aquí ponemos admin y admin123 o la contraseña que creamos que tiene el administrador, le damos a iniciar sesión. Y esto, como es un formulario, esto pasa mediante el método post de HTTP, es decir, que va incluido en los parámetros de la petición, no va en la URL como podemos ver por aquí arriba. ¿Y qué pasa? Que esto se comprueba. Esto se comprueba. ¿Qué se comprueba exactamente? Pues que la condición que se está evaluando sea verdadera, sea true, ¿vale? Pueden dar dos resultados, true o false, como si fuesen una variable booleana. Solo puede ser true o false, verdadero o no verdadero, coincide o no coincide. Vale, ¿cuál es el caso? Que si esta entrada, vamos a imaginar que la entrada de usuario, por ejemplo, vamos a borrar esto. Vamos a imaginar que la entrada del usuario se está pasando directamente, como podemos ver por aquí, al gestor de base de datos. ¿Qué pasa? Bueno, el gestor de base de datos, por ejemplo, no lo he dicho, pero puede ser MySQL, Oracle, MariaDB, todo ese tipo de base de datos. En nuestro caso estamos con una MySQL, que la estoy corriendo en XAMPP, y bueno, imaginaros que la consulta se pasa libre, limpia, sin...
sin pasar ningún filtro, ¿vale? Pues entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos intentar inyectar en esta consulta, voy a copiarla, si me deja. Vale, vamos para abajo. Podemos intentar inyectar dentro de admin algo que haga que esta comilla final, voy a hacer un poco de zoom, algo que haga que esta comilla antes de password no cumpla la función de que se evalúe también la contraseña. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Vale? Invalidar todo esto que vemos por aquí. Vale, teniendo en cuenta que, que la entrada no se filtra, que no lo sabemos, esto es lo que vamos a comprobar. ¿Qué pasaría si inyectamos en vez de admin, comilla y asterisco? Asterisco, básicamente, lo que hacemos en MySQL, o también podríamos poner guión guión espacio, estaríamos comentando lo siguiente de la consulta. Lo que esto equivaldría a esta consulta, a ver si esto se quita por aquí, y no dejarlo limpio, ¿vale? Perfecto. Terminaría en esta consulta que si lo evaluamos, ¿esto cómo va a acabar dando? Pues teniendo en cuenta que esto está comentado, solo va a evaluar el username admin. Y va a ser true en caso de que exista un usuario que se llama admin y nos vamos a loguear como el usuario, dado que no estaba evaluando si cumplimos también la condición de que sabemos la contraseña, porque estamos comentando el resto de la consulta SQL. ¿Qué pasa con esto? Que claro, se pueden hacer más cosas, ¿no? Y para empezar tendríamos que conocer el nombre del usuario, de un usuario que exista. Que sí es verdad que podríamos hacer con fuerza bruta, pero imaginemos que no. Imaginemos que estamos tras algo que banea por intentos, fail to ban, o algún plugin de WordPress, cualquier cosa. Vale, pues vamos a ir borrar esto. La condición solo es true, claro, si el nombre de usuario existe. En caso de que no exista, vamos a echar esto un poquito por aquí. Esto lo borramos también. Imaginemos que el usuario no existe. ¿Cómo lo hacemos? Si no queremos fuerza bruta. Vale, pues aquí es donde entra algo más divertido aún. Que es, vamos a copiar esta consulta, vamos a pegarla y vamos a iterar sobre esta nueva. Vale, vamos a imaginar que no vamos a pasar ningún nombre de usuario. Vale, ¿no? Perfecto. ¿Cómo podríamos hacer? Vamos a quitar esto también. Y esto de aquí. La consulta original, sin comentarios. ¿Cómo podríamos hacer para loguearnos sin conocer una cuenta de usuarios? Bueno, sin conocer ningún usuario. Bien, nosotros en el panel de login, en el campo username, teniendo en cuenta que podría ser este vulnerable, ¿por qué el de contraseña no? Vamos a tener en cuenta que en este caso no, pero en la mayoría de casos la contraseña se hashea antes de meter a la consulta. Dado que como en la base de datos está encriptada, pues si nosotros metemos aquí algo para evadirlo, or one igual, ahí va, one igual a one, esto va a seguir terminando, he puesto PR, perdón, pues esto, ¿en qué va a terminar? En nada, porque esto se va a hasear todo lo que viene siendo la contraseña de aquí hasta el 1, sin contar la comilla, porque estamos usando la del cierre de la consulta original, no estamos añadiendo una final. Si no, si añadimos otra final, tendríamos que comentarla, como veremos en el ejemplo de después. Pues esto, básicamente esto de aquí, terminaría haseándose, sin contar la comilla de principio y la de final, que no son parte de lo que estamos inyectando. Esto terminaría siendo un conjunto de caracteres, yo qué sé, imaginaros esto por aquí, ¿vale? Un hash, básicamente lo que viene siendo un hash. Entonces no va a aplicar a la consulta. Entonces, el campo de contraseña podemos casi que descartarlo, creo yo. Entonces vamos a ir para atrás. Vale, la tenemos por aquí. En el campo de usuario, si no sabemos el usuario, ¿qué podríamos hacer? Inyectamos una comilla y una condición que siempre se cumpla. ¿Vale? Tenemos que poner un OR que no cumpla el AND, porque claro, no va a haber un usuario que no tenga nombre, ni siquiera un espacio, ni nada. Entonces tenemos que poner que se cumpla o la condición del nombre de usuario u otra condición que vamos a añadir nosotros y debería de cumplirse siempre si queremos que este OR que se cumple o esto o lo que vamos a poner. ¿Qué se pueda cumplir siempre? 1 es igual a 1, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Pues vamos a poner eso. ¿Qué pasa si ponemos 1 igual a 1? Ahora, comentamos esto del final, ¿vale? Esta comilla de final porque si no va a dar error.
Y entonces, ¿esto qué pasa? Que esto quedaría comentado, no se valoraría, y esto es verdadero, es true, el username es falso, ¿vale? Porque no hay ningún usuario que se llame así, y false or true termina siendo true. Entonces, lógica, porque estamos valorando una condición. Con que una se cumpla, ya pasa en el OR. En el AND, por ejemplo, no, deberían de cumplirse las dos. Deberían ser las dos true. Pero como lo estamos comentando, esto no se está valorando. Y estamos añadiendo una condición que es verdadera, la estamos forzando a que sea verdadera, con la única que se está comparando la consulta. Entonces, vamos a la parte práctica. Vale, estamos en el ejemplo de antes. Vamos a intentar poner una comilla y una contraseña 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Tenemos un error. Si es verdad que no he hecho excepciones de errores para que nos lo muestre, en vez de aquí, nos lo muestre... Ahí va. Vamos a aceptar. Que nos muestre aquí algún error raro, porque ahora mismo lo que pasa es que no nos está devolviendo ningún dato que nos permita saber si la contraseña es correcta o incorrecta, porque la consulta SQL, si ponemos una comilla, vamos a volver a lo de antes, esto, si me permite borrarlo, vale, esto por aquí, un poquito más, esto terminaría siendo tal que así, déjame escribir aquí, una comilla más. Esto, vamos a borrar esto porque todavía no estamos inyectando nada más. Terminaría tal que así. Y hay una comilla que sobra. Aquí se cierra esto, se abre una. Y si esta se cierra con esto, aparte de que no tendría mucho sentido, vamos a imaginar que esta no se está cerrando con esto. Se cierra aquí una, bueno, se abre y se cierra otra, que es la de campo de contraseña. Y esta que se está abriendo aquí no se está cerrando en ningún lado. Entonces nos va a dar un error de quote. No hemos acabado la consulta. Como si la consulta no estuviese acabada. Entonces no nos va a devolver nada que nos permita saber si hemos hecho bien el login o no. Por eso nos salta ese error. Y no nos salta directamente uno en la página. Volviendo al dato. Vamos a poner admin or one igual a one, como hemos visto antes. Forzamos una condición que sea falsa. Y vamos a poner una contraseña también. ¿Qué estaría pasando aquí? Si no comentamos, esto en la consulta real tiene la comilla que estamos viendo por aquí. ¿Vale? Porque está cerrando el campo de usuario. Lo trataría como usuario. Estaría mal, tendríamos que comentarlo. Vamos a ver cómo nos podemos loguear. Exactamente, da otro error. Bueno, podemos ver la consulta en este error. No. Bueno, casi. Sabemos que hay un campo de ID, otro de user o username. Luego lo veremos. Vamos a probar lo que estábamos diciendo antes. Admin or one igual a one. Comentamos. O bueno, podríamos hacerlo también con guión guión, que creo que es lo que hemos hecho antes. Y espacio. 1, 2, 3, 4. Nos logueamos. ¿Con qué contraseña? 1, 2, 3, 4. La contraseña de admin no es 1, 2, 3, 4. Podemos comprobarlo haciendo otro inicio de sesión, ¿vale? Con el mismo payload. Y vamos a poner 1 de contraseña. ¿Veis cómo nos logueamos con un solo carácter? La contraseña es distinta y es que no estamos poniendo la contraseña correcta. Ahora es porque sabíamos que había un usuario que se llama admin. Vamos a imaginar que no sabemos que hay un usuario que se llama admin. Porque si ponemos ahora admin 1 or one, vamos a quitar la comilla, igual a one y comentamos, vamos a poner 1 otra vez de, bueno, 1, 2 y nos logueamos como admin igual. ¿A qué se debe esto? La condición 1 se está cumpliendo igualmente. La condición de 1 es igual a 1, que es solo se está valorando si esto cumple una condición, se está cumpliendo. Entonces lo que va a hacer es loguearnos con el primer usuario de la tabla usuarios, de la que esté haciendo la consulta. Que es admin en este caso, porque solo he creado 2 usuarios, si no recuerdo mal. Y bueno, ese es el caso. Entonces, si el primer usuario se llamase AA, pues nos logaríamos con AA. En este caso, como el primer usuario de la tabla es admin, nos logaríamos con admin. Imaginemos que no conocemos a admin. Bueno, como acabamos de hacer directamente. O 1 igual a 1, comentamos 1, 2, 3. Sin poner un nombre usuario válido. Como os he explicado antes, esto está iterando sobre la consulta real, comentando lo que está después de la condición forzosamente verdadera que hemos creado, que es 1 igual a 1,
y lo que va atrás es la contraseña, entonces no lo está valorando. Entonces, 1 igual a 1 or username, alguno correcto, como 1 igual a 1 es correcto, ya el username como si no lo comprueba. Entonces, ¿qué pasaría? Estamos logueados como administrador. Vale, ¿y ahora qué? Vale, pues ahora tenemos, en este caso, voy a hacer esto para que se vea entero. Pues tenemos una tabla. Y aquí es donde quería llegar yo con lo de que las SQL injections no se basan solamente en el panel de login, como se centran la mayoría de veces que se explican, sino que es que también, bueno, cada vez que se haga una consulta a una base de datos, con un dato que nosotros podamos manipular. Aquí, por ejemplo, estamos viendo los videojuegos que están en la tabla de la base de datos. ¿En qué tabla? Pues ahora lo veremos. ¿Qué pasa si ponemos aquí Elden Ring? Solo nos da el Elden Ring. Si ponemos el, nos da Elden Ring también. Tiene pinta de que está haciendo un like. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a copiar la consulta por aquí. Y vamos a imaginar que se llama juegos la tabla, ¿vale? Juegos. Where nombre barra baja juego is like y no, creo que el is sobra. Sí, justo, el like sobra. No os preocupéis porque no esté en mayúsculas, porque SQL no es case sensitive, le da igual si lo pones en mayúsculas o en minúsculas, exceptuando los nombres de las tablas y columnas. Entonces, esto lo único que hace es esto, ¿vale? Y nos está extrayendo toda la tabla en este caso, sí, así que el asterisco está bien puesto. ¿Y qué pasa con esto? Vale, vamos a imaginar una cosa porque el anterior solamente bypaseábamos, pero no nos devolvía datos en el panel de login. Aquí nos está devolviendo datos de una tabla, lo cual es peligroso. ¿Por qué? Porque aquí estamos. Voy a ponerlo en mayúsculas para que quede mejor, que no es el nombre de la tabla. Like, y aquí es lo que ponemos nosotros en el panel de búsqueda. Imagínate que ponemos el. Vale, pues esto está así seguramente. Que aquí los porcentajes lo que quiere decir es cualquier cosa, ahora mismo cualquier cosa que contenga cosas antes que él o no, y cosas después, es decir, o no. Básicamente que contenga él. Que contenga donde sea de la frase del nombre del juego, él. La cadena EL. Entonces, ¿qué pasa con esto? Podríamos hacer pues lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos el asterisco? No, asterisco no, comilla, perdón. Hostia, ahora no sé si he dicho todo el vídeo asterisco. Comilla y comentamos. Pues hombre, ¿aquí qué va a pasar? Nada, de hecho no vamos a obtener ningún dato. ¿Por qué? Porque estaríamos forzando a que el juego acabe en él. Y no hay ninguno que termine en él. Vamos a comprobarlo. Si ponemos esto y comilla, porque estaríamos quitando básicamente el porcentaje que dice que tiene que contenerlo en cualquier lado de la palabra. Ahora estaríamos forzando a que termine en él. Vamos a ver que no recibimos nada. ¿Qué pasa? Vamos a suponer una cosa. Y es, existen las consultas Union. No sé cuántos de aquí habréis usado Oracle, la base de datos de Oracle, pero existen las consultas Join, ¿vale? En las que puedes unir varias tablas mediante la clave forignia y, bueno, jugar con eso. El problema es que en MySQL la cosa es distinta. Al poner esto, ponemos nosotros, vamos a olvidarnos de esto, bueno, no, lo voy a seguir dejando. Ponemos la comilla Union, ¿vale? Aquí simplemente nos va a devolver los datos de las dos tablas. Si hacemos un union select, es como unir dos consultas distintas. Un select all from user. Aquí sí es verdad que tendríamos que conocer el nombre de las tablas que queremos extraer. All from users. Y ahora sí que sí, pondríamos asterisco y ya lo tendríamos. Vamos a comprobarlo. Bueno, espérate, que no se ve un poco. No sé, se ve un poquito mal esto. Vamos a ponerlo en formato M. Y aquí creo que se ve mejor. Sí, justo. Select from. Bueno, select all. Extrae todo de la tabla juegos donde el nombre del juego sea que, bueno, que acabe en él, que no nos va a extraer nada aquí. Pero el union select lo que va a hacer es, y a esto le sumas el resultado de esta consulta, básicamente, que es select all from users. Porque esto está comentado. Si no, daría fallo. Tendríamos que añadir otra comilla, condiciones para que ese porcentaje no se quede solo, etc.
Vale, lo ponemos, ¿no? ¿Qué pasaría? Vamos a probarlo. El union select all from users y comentamos. Pues tenemos un error y esto tiene un motivo. Ahora, si leemos el error, ¿vale? Que bueno, hay que tener en cuenta que existen varios tipos de inyecciones SQL, ¿vale? Pueden ser basadas en errores, basadas en consultas union. Bueno, hay varios tipos. Hay varios tipos que esto se explicaría en otro vídeo. Este vídeo va sobre los fundamentos y un poco más allá. Y es que aquí hay una excepción que no está manejada, que es the user select statements have different number of columns. Tienen diferente número de columnas. Y es algo muy importante que tenemos que saber cuántas columnas nos está entregando esto. Aunque en este ejemplo no lo estamos viendo, en este caso nos está entregando 6 columnas, ¿vale? La de ID, la de título, género, desarrollador, año y precio. Lo vemos por aquí. Vamos a quitar el para que nos dé los dos juegos. Entonces, tenemos que intentar conseguir el número total de columnas para añadir la salida de la otra tabla a este. El problema es que no siempre son las que vemos. Puede que se extraigan más datos que no nos muestre el frontend. Que no se nos muestre a nosotros, al usuario. Entonces, ¿cómo podríamos adivinar cuántas columnas son las que son? Bueno, pues esto lo vamos a hacer con order by. ¿Por qué? Nosotros aquí podríamos poner, vamos a borrar esto de aquí. Vamos a intentar hacer una consulta normal. Vamos a quitar el like también. Si metemos aquí order by 1, bueno, vamos a poner by 2. ¿Qué estaríamos haciendo aquí? Estaríamos ordenando el resultado por la segunda columna. No sé si se entiende. Vamos a poner un ejemplo. Aquí, como podéis ver, el... Vale, sí, justo. Además he hecho el ejemplo perfecto porque Baldur's Gate, la B va antes que la E, ¿no? En el abecedario. Entonces, si ponemos un asterisco, order by 2, y comentamos lo que viene... Ahí va. Comentamos lo que viene. Ponemos el 2, perdón. Tendría que aparecer primero el Baldur's Gate. Efectivamente. ¿Por qué? Porque está ordenando alfabéticamente según la tabla 2. ¿Qué quiere decir? Si ordenamos mediante la 1, bueno, va a ser el Elden Ring porque el ID es el 1. Si ordenamos mediante la 3, bueno, se va a quedar igual porque los dos empiezan por RPG. Bueno, por R. Si ordenamos por la 6, pues está igual, ¿no? Porque el precio es el mismo. ¿Qué pasa? Que nos sigue dando datos, porque tiene en qué ordenarlo, según lo que le decimos. Si le decimos por la 7, nos da error. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe la tabla 7. Es decir, sabemos ya el número de columnas que nos está devolviendo la consulta. Otra forma de saberlo, aunque yo creo que esta es la mejor, pero a lo mejor no siempre es posible. Hacemos la consulta union y hacemos un select 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, aquí debería seguir dando error. De hecho, lo vemos por aquí, ¿vale? Porque sigue teniendo un número diferente de columnas. Si ponemos 6, juraría, pues no da error. Y mira que pensaba que tendría que ser del mismo tipo de carácter. Si esto es un varchar, básicamente una cadena de texto, debería ser una cadena de texto también. Pero a lo mejor me estoy equivocando. Bueno, vamos a imaginar que sí, porque a lo mejor depende según el sistema gestor de base de datos. Pues a lo mejor no sabemos qué tipo de carácter es cada número o cada tabla, incluso las que no vemos. Lo mejor sería usar null, ¿vale? Porque esto se adapta a cualquier tipo de carácter. Da igual si es número, básicamente la tabla, el número de tabla en el que lo estamos poniendo, ¿vale? Va en orden, por cierto. Lo primero que ponemos es la primera tabla, lo segundo la segunda y así consecutivamente. Esto sería la 3, la 4, la 5 y la 6, ¿vale? Como puedes ver. Vale, pues olvidaros de null. Olvidaros de null porque a lo mejor es problema de que tengo la base de datos mal configurada. Porque la verdad es que configurarla he configurado poco. Pero tener en cuenta que se puede usar null en la mayoría de casos. O debería. Y vamos a imaginar una cosa. Tenemos que saber, conocer o probar el nombre de la tabla users.
Bueno, en este caso sabemos que la tabla users, porque lo estoy chivando yo. Pero bueno, también hay nombres muy comunes que se utilizan, ¿no? Select all from users. Pues select all no va a funcionar, perdón. Vamos a imaginar que es username y password. Y vamos a ponerlo donde género y desarrollador. Entonces vamos a poner 1, 2. Entonces aquí nos entregaría un 1, un 2, el username, la contraseña. Y vamos a poner un 5 y un 6. 5, 6. Vale. From users. Si sabemos que la tabla se llama users, si no podemos probar, pues lo mismo. Si no enumeramos la base de datos, como vamos a ver a continuación. Le vamos a buscar. Ah, no he puesto la coma. Vale, perfecto. Le vamos a buscar. Y como podéis ver, se apila. La consulta del primer. El resultado de la primera consulta se une al resultado de la segunda. Entonces, aquí tenemos nombre de usuario, contraseña y contraseña. Pues nada, básicamente, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Tenemos nombre de usuarios y contraseñas. Ahora podríamos logarnos con user1 y pass123. Vamos a probarlo. User1, pass123 para verificar los datos. Perfecto, como podéis ver por aquí arriba, pass123. Somos user1. Perfecto, ¿no? Admin. Hola 24. Hostia, ¿cuál era la contraseña? Pues lo eludimos. Lo eludimos, no pasa nada. No pasa nada. Es lo bueno de las SQL injections. Vale, entonces. Como podéis ver, no se limita únicamente al login. Como hemos dicho antes, también existen otros tipos de SQL injections que pueden basarse en otra cosa, en errores, intentando provocar errores mediante algún dato. Podemos también. Bueno, también pueden haber SQL injections ciegas, ¿vale? Inyecciones SQL ciegas, que no veamos el resultado ni sepamos claramente si tenemos inyección SQL, si podemos inyectar algo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a intentar apilar una consulta que lo que haga sea un sleep 5. ¿Qué va a hacer esto? Pues básicamente debería tardar 5 segundos en darnos un resultado. Sería como que ponemos al sistema a dormir 5 segundos. Vamos a probarlo. Bueno, pero a lo mejor sí es verdad que deberíamos de añadir algo. Esto aquí. Y así tenemos el mismo número de consultas. Como veis, está tardando bueno, ya he perdido la cuenta, pero como veis, está tardando 5 segundos. Si ponemos 10, pues va a tardar 10 segundos, como podemos ver. Y esto nos está indicando básicamente, aunque no se esté volviendo ningún dato, bueno, en este caso sí, el 1, 2, 3, 4, 5, pero imaginaros que no, imaginaros que tenemos un número de consultas que no sabemos, o no sabemos si la SQL injection. Bueno, hay muchos momentos en los que podemos probar esto, que ahora mismo no estamos en él, porque ahora mismo ya sabemos claramente que hay una SQL injection gracias a que nos está volviendo datos. Pero en otro caso en el que tenemos una SQL injection ciega, que no vemos si los datos que nos está entregando, ni siquiera si nos está entregando algo, y no sabemos si puede haber una SQL injection o no, podemos probar esto. Imaginaros que, bueno, las SQL injection ciegas podemos explotarla con payloads muy avanzados o SQL Map, que es una herramienta para automatizar SQL injections, que ya lo veremos básicamente. Lo podríamos ver en otro vídeo si veo que este tiene mucho apoyo. Pero vamos a imaginar algo. Claro, aquí nosotros hemos hecho un select from users, ¿vale? Para sacar usuario y contraseña, pero imaginaros que no sabemos qué se llama users la tabla. ¿Qué podríamos hacer? Vale, pues aquí entra en juego la enumeración. Para empezar, podríamos enumerar qué tipo de sistema operativo, bueno, de sistema gestor de bases de datos estamos usando, de base de datos. Si pones aquí @version, ¿vale? Si es una versión que use esta característica, que intuyo que la mayoría, MariaDB, por ejemplo, lo usará. Bueno, estamos con MariaDB, que básicamente es el clon de MySQL. Y aquí vemos la versión que estamos usando, contra la que nos estamos enfrentando. La 10.4.32. Bueno, ya podríamos buscar CVE, si hay algún exploit conocido, lo que sea. Y bueno, necesitamos enumerar tablas. ¿A dónde podríamos apuntar? Podríamos apuntar a la tabla Information Schema, ¿vale? Que es una tabla que se llama tal cual que
así, que contiene los metadatos sobre las bases de datos del servidor, nombres de tablas, etc. Vamos a poner, bueno, la arroba version lo vamos a dejar por ahí, vamos a dejarlo el último. Bueno, no, el último no, el último vamos a dejar un 5. Vamos a poner arroba version por aquí. Vamos a poner schema name, ¿vale? Tendríamos que conocer la estructura de esa tabla, pero bueno, es la normal, es básicamente por defecto en la mayoría de bases de datos MySQL. Si ponemos esquema name, perdón, from information schema, y aquí hay un problema. Information schema no es una tabla, es una base de datos. Y ahora mismo nosotros nos encontramos en otra base de datos, que es la de GameBall, creo que la ha llamado o algo así. ¿Cómo podemos hacer referencia a tablas de otra base de datos en la que no nos encontramos? Con el operador punto. Punto y ahora sí el nombre de la tabla, que es esquemata. Le damos y el problema es que estamos poniendo un número diferente de columnas. Somos un poquito tontos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué estamos poniendo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Claro, son 6. Son 6, ¿no? Le damos por aquí y como veis, aquí tenemos los nombres de lo que viene siendo las bases de datos que tenemos disponibles. Eso es lo que almacena esta tabla de aquí. Bueno, exactamente la tabla schema name. O sea, la columna. Esto es lo que almacena la columna schema name de la tabla esquemata de la base de datos information schema, como podemos ver por aquí. Oye, esto que le añade el diccionario, no creo que me lo muestre así. Y bueno, imaginamos que aquí, claro, tenemos el nombre de la base de datos. Entonces ya podríamos jugar con, queremos inspeccionar la MySQL, que bueno, que también existe por defecto, así que tampoco tendríamos que conocer esa de ahí si estamos enfrentándonos contra una base de datos MySQL. Pero imaginaros que queremos enumerar tablas. Pues en Information Schema también tenemos lo que viene siendo la tabla tables. Ahora, tendríamos que usar filtros si no queremos que nos muestren todas las tablas. Porque aquí podemos poner table name, creo que es table name y nos va a dar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está haciendo de todas las tablas que tienen constancias, de toda la base de datos. Nosotros queremos filtrar por bases de datos. Ya conocemos el nombre de la base de datos con las que nos enfrentamos. SQLI es una de ellas, que es la que nos interesa, que la creé yo con ese nombre. Le podría haber puesto otro más currado. Pero bueno, imaginaros que queremos poner... Tenemos que filtrar, ¿vale? Con where. Where, como hemos visto antes, es para filtrar. Si en vez de table name ponemos table schema, bueno, schema, nos va a dar básicamente los nombres de las bases de datos también. SQLI es la que queremos. Vamos a quitar el 2 y vamos a poner table name, que em, es otra columna de esta tabla. Y vamos a filtrar ahora sí where, donde solo queremos que nos entregue los datos. Solo queremos que nos filtre datos donde... O sea, solo queremos los nombres de las tablas. El table esquema, de hecho, lo podríamos quitar, pero para que quede más bonito y nos diga todo. Donde el table esquema, es decir, la base de datos, sea pues SQLI, que la hemos enumerado antes. Si le damos al Enter, vamos a ver que encontramos dos tablas. Games y Users. Games, la de los videojuegos, de donde saca Elden Ring y Baldur's Gate. Y Users, que es la que nos interesa. Ahora, queremos filtrar las columnas, porque claro, si hacemos un select all, qué casualidad que coincidan todas las tablas, ¿no? Para poder enseñarlas aquí, como hemos hecho antes. Antes simplemente he hecho lo que viene siendo todo lo que venía ahora. Vale, pues vamos a hacer, bueno, voy a poner esto de nuevo. Y vamos a poner column name, ¿vale? Column, esto por aquí. Name from information schema. Dentro de la tabla de la base de datos information schema, vamos a cambiar la tabla tables por column, que es otra que sabemos que está por defecto ahí. Y filtramos dentro del information schema punto column. Aquí filtramos where table name, ¿vale? Vamos a filtrar solamente por los de la tabla que nos interesa, que es users, como podemos ver aquí. Si le damos, da error. Y esto es porque un level tam, vale. Porque la tabla column no existe en information schema, ¿vale? Es que es con S al final. Es la cosa, columns. Si le damos a buscar, ahora nos debería imprimir aquí en orden, tal cual como lo va a decir, el table esquema, es decir, la base de datos, la tabla y el nombre de la columna
que debería repetirse. Entonces, en la tabla, como estamos filtrando por su nombre, debe ser users en todos los resultados que nos salga. Y las columnas de esa tabla. Entonces, si le damos, como podemos ver, exactamente como no estamos filtrando por el esquema, es decir, por la base de datos, también está dando otras bases de datos en las que existe una tabla que se llama users. Vamos a filtrar también por eso, para tener una salida más limpia. Añadimos un and where table esquema, la base de datos es SQLi. El where se sobraba. Lo ponemos por aquí y ya tenemos los resultados que queremos. Tenemos el nombre de las columnas de la tabla de users de la base de datos con la que estamos trabajando, que es SQLi. Bueno, en este caso se debería llamar GameBowl, lo siento. Soy muy cutre. Yo quería hacer el vídeo de SQLi y me enfoqué en crearla así. Y pues ya tendríamos lo que viene siendo la demostración. También podríamos, si tenemos los permisos, que habría que enumerarlos también, pero esto va a ir en otro vídeo, crear archivos. ¿Qué pasa? Si conocemos la ruta raíz de la web, podríamos crear archivos, una web shell, ¿vale? Podríamos crear una web shell en la raíz y conseguir acceso a ejecución remota de comandos dentro del servidor. Y luego ya intentar una reverse shell para tener una shell más interactiva y etc. Muy guay, muy chulo. También podríamos intentar leer archivos si tenemos permisos dentro del sistema. Entonces es algo muy, muy a tener en cuenta. Y esto yo creo que demuestra mucho que las bases de datos no se limitan, las SQL injections, a paneles de login mal implementados, sino que es cualquier dato que podamos manipular que vaya a ir directo a la base de datos sin filtrar. Vale, esto tenemos aquí el código de la web para que lo veamos más por detrás, cómo es que funciona todo esto. Tenemos muchas cosas aquí, bueno, el HTML nos interesa. Nos interesa esto, la consulta. ¿Qué consulta está haciendo? La query, select ID, username, al parecer no estaba haciendo un select all de users, filtrando por el username y la contraseña, como os estaba diciendo antes, y como es la forma más común. Los datos se envían mediante POST, es decir, que no van en la URL, sino que van dentro de la petición, ya sea en formato JSON, XML, según el tipo de API que se estuviese usando, en caso de una web real. Esto verifica que si el resultado, básicamente, ¿vale? Que es el resultado de la query, lo estamos viendo aquí, la variable resultado es el resultado de la consulta que estamos ejecutando aquí arriba. Si el número de filas que devuelve es mayor que 0, es decir, solo si es mayor que 0, si no nos da un error de que el usuario de la contraseña es incorrecto, es decir, lo que está diciendo al principio del que solo, bueno, lo que está diciendo al principio del vídeo de que se evalúan dos condiciones, si es true o si es false. Ese va a ser el resultado total de una consulta SQL. Entonces, si es mayor que 0, es que hemos acertado y nos vamos a acabar logueando porque tenemos o el usuario bien o la contraseña bien o hemos hecho una SQL injection como hemos visto. Si es 0, va a pasar al else y nos va a dar error de usuario y contraseña incorrectos. Eso quiere decir que no hemos hecho bien la SQL injection o no conocemos usuario y contraseña o lo que sea. Aquí nos establece sesiones. Perfecto. Y nos redirige al dashboard PHP. Perfecto. Y sale del if. Básicamente es ese código por detrás. Aquí en dashboard, pues es básicamente lo mismo. Tenemos por aquí la condición que se debe cumplir, que básicamente si el método es get, que como podemos ver en la petición, sí, porque lo estamos viendo aquí en la URL, y si el parámetro es search, bueno, va a coger lo de parámetro search, como podemos ver por aquí. Si el método es get y estamos buscando, ¿vale? Mediante parámetro search, bueno, el parámetro se ha llamado search, como que le podíamos llamar hola, ¿vale? Le podríamos llamar hola, pero la cosa es que sea identificativo. Entonces, search, que es buscar, básicamente, coge lo que le hemos pasado por el parámetro search y se lo asigna a la variable search query. Y dentro de la query, la consulta, que se ejecuta aquí abajo, después de básicamente definirla en esta variable, en la variable query, select id, title, genre, ¿vale? En vez de hacer un select all, selecciona todas esas tablas, que bueno, técnicamente son todas las que existen en esa tabla, os lo voy avisando, porque la he creado yo. Y bueno, y porque lo hemos visto antes haciendo el order by 7. Entonces, extrae todas esas tablas from games, donde el título sea like, y aquí si ponemos el, pues like el. Esto sería tal que así, básicamente, resumido.
Si ponemos el a la hora de buscar el videojuego, el, y como contiene un el Elden Ring, pues nos va a aparecer ahí, nos lo va a filtrar. Ponemos comillas, hacemos las SQL injections, todo perfecto. Hace la query. Y si hay un resultado, ¿vale? Si el resultado contiene algo, con que el resultado exista, nos lo devuelve. Ahora bien, ¿cómo puedes hacer que nuestra base de datos esté segura ante cualquier entrada manipulada por un usuario? Pues tenemos esta biblioteca de PHP que lo que hace es escapar caracteres especiales como puede ser las dobles comillas, las comillas simples, y deberíamos instalarla y añadirla de código para que filtre y escape. Que si aquí ponemos una comilla, vale, esta es la tabla original, el nombre del juego. Ahora que me doy cuenta, esta consulta estaba mal, porque no hemos puesto un like, entonces where nombre de juego sobraba. Pero bueno, imaginaos que aquí tenemos el like, ¿vale? Que es la consulta original. Esto lo había borrado y entonces quedaba mal la consulta, pero como aquí lo estamos ejecutando, no hay problema. Si metemos un like y la entrada, si metemos una comilla simple, esto lo va a escapar con un contrabarra. Es decir, lo va a interpretar como texto. Es un ejemplo de cómo hacer que esto, entonces, esta comilla no cerraría esta y ya esta se iría cerrando esta. Esta la tomaría como texto, no como un carácter especial con el que cerrar la consulta SQL. Entonces no podríamos inyectar comando. Aquí pondríamos 1 igual a 1 y lo estaría pillando como el nombre del juego. Un juego que contenga estos caracteres, incluyendo la comilla, sin el contrabarra, dentro del nombre del juego, ¿no? No nos daría nada, obviamente, y tampoco tendríamos acceso a explotación de esta SQL injection. También podríamos hacer código, podríamos escribir código para que nos filtre manualmente caracteres que creamos que pueden hacer que inyecten datos en la base de datos. Cualquier carácter que encuentre así, que lo elimine de la consulta, que lo elimine de los datos que mandamos antes de meterlos en la consulta para evitar SQL injection. También, ¿qué podemos hacer? Asignar los privilegios adecuados al usuario con el que se están ejecutando estas consultas. Así, pues, podemos evitar que se hagan consultas a tablas que no debería. También podríamos usar un WAF. ¿Qué es un WAF? Un WAF es un Web Application Firewall, ¿vale? Vamos a buscarlo por aquí. Un WAF, Web Application Firewall. Básicamente, si ve en el tráfico cosas que pueden causar ataques como inyecciones SQL, XSS, bueno, como vamos a ver aquí, Cross-Site Forgery también, de todo, pues cualquier tipo de ataque, pues lo bloquea. Igual que, bueno, si haces muchas peticiones también lo podría bloquear. Denegación de servicio. Entonces, implementar uno de estos, como podría ser el de Cloudflare, como podría ser el de Cloudflare, también sería una buena idea para evitar o intentar proteger, pero no como única opción, porque hay métodos para eludirlas, como codificar en formato URL las comillas. Si las codificas dos veces, a lo mejor lo puedes eludir. Pues entonces hay que tener más métodos de mitigación. Y este es el vídeo, este es el primer vídeo de fundamentos de inyecciones SQL. Si queréis vídeos de inyecciones SQL más avanzadas, automatización de búsqueda y explotación de inyecciones SQL ciegas o de cualquier otro tipo basadas en errores con SQL Map o de forma manual, pedirlo por los comentarios, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.